Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Agradecer también a Novartis que esta reunión sea posible y a la Asociación de Pacientes con Cefaleas y Migrañas pues por dar voz a la enfermedad y por ayudar mucho a difundir y a conocer mejor la enfermedad. Pero sobre todo lo que quiero agradecer es a aquellos pacientes que tienen migrañas y sobre todo crónicas, que a pesar de muchos tratamientos siguen teniendo muchos dolores de cabeza y que no desisten en buscar una solución a sus problemas y venir a la consulta, cosa que es muy de agradecer. Dicho esto, voy a empezar un poco con el tema que tengo que revisar brevemente. El cerebro migrañoso y por qué se cronifica. Y voy a intentar contestar a 3 preguntas que habitualmente plantean en la consulta. Uno es, ¿por qué duele? ¿Qué es lo que me duele cuando tengo una migraña? Y la tercera es, ¿por qué se cronifica? Contestando a la pregunta primera, ¿por qué duele la cabeza? ¿Qué hace que yo sea migrañoso y tenga estos episodios de migraña? Pues la primera respuesta sería porque hay un gran componente, una gran base genética. Entonces se sabe que aproximadamente entre un 40 a un 65% de los casos que tienen migraña existen una serie de genes que nos van a facilitar que nosotros tengamos esos episodios de migraña. Tal es así que es muy frecuente que haya algún otro familiar que padezca la migraña. Se considera que un hijo de migrañoso, o sea, que un paciente que tiene migraña tiene como un 50% de probabilidades de tener al menos un hijo que también la padezca. Esto no significa que tengamos que buscar quién es el culpable de que nosotros tengamos migraña, porque a veces es el primero en una familia, ¿no? Pero esa base genética existe. Hoy por hoy no vamos a poder hacer un análisis genético para que me diga, mira, yo tengo migraña por culpa de que tengo esta determinada mutación, porque sabemos que es muy complejo y van a intervenir múltiples genes. Y estos genes lo que van a hacer, que es lo que veis ahí en la imagen, van a codificar una serie de proteínas, múltiples de ellas, que van a estar funcionando por diferentes mecanismos en las neuronas y en las células gliales, es decir, en las células del cerebro. Al final lo que van a estar produciendo es un aumento, digamos, en la excitabilidad del cerebro. Es decir, el cerebro del paciente migrañoso estructuralmente es absolutamente normal. Por eso a veces hacer pruebas de imagen no va a servir para nada. Lo que está sucediendo es que todos estos sistemas que están implicados en que nosotros no tengamos dolor, que es lo normal, pues está funcionando mal. Y decimos que hay una disminución en el umbral de todo este sistema que va a facilitar que de forma, digamos, no justificada, el sistema se active y se desencadene un episodio de migraña, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, yo nazco con una predisposición para que mi sistema de dolor se active de forma anormal, dando un patrón típico de la migraña, ¿vale? Pero eso no significa que todo tenga un componente genético, ¿vale? Para complicarlo un poquito más, yo tengo esta predisposición genética y va a haber una serie de factores ambientales que va a poder facilitar o no que los ataques aparezcan. Son lo que nosotros llamamos los factores desencadenantes, ¿vale? Pero que no son la causa. O sea, yo porque beba, por ejemplo, alcohol y me desencadene un episodio de migraña, no justifica que yo sea migrañoso, ¿vale? Pero sí que va a facilitar que a lo mejor tenga un ataque que de otra manera igual no tendría. Y aquí en los factores desencadenantes pues hay multitud de ellos. Aquí pongo pues habitualmente los más frecuentes, desde fármacos que lo pueden favorecer, el uso de anticonceptivos, la píldora anticonceptiva, los cambios de tiempo, las alteraciones del sueño, tanto dormir más como dormir menos. La alimentación siempre es un factor, bueno, pues de conflicto, porque creo que hay más mitos que realidades con respecto a la alimentación, y si queremos meter ahí el alcohol, pues el alcohol sí que es un factor que es bien conocido y que se sabe el mecanismo por el que acaba desencadenando los ataques de migraña. Y otro de los factores de gran importancia, como luego también veremos que va a contribuir a la cronificación, son los estados anímicos. La depresión y el estado de ansiedad son de los factores que también van a contribuir en mayor medida a desencadenar episodios y a cronificar la migraña. No hay ninguno de estos factores que por sí solo sea tan potente como para poder desencadenar un ataque, y hay veces una confluencia de todos ellos lo que hace que en ese momento dado, ese día tenga un ataque. Por ejemplo,
puede ser que si me tomo una copa de vino comiendo un miércoles por la tarde en una reunión de trabajo no me desencadene un ataque de migraña, pero si es un viernes cenando después de una semana de trabajar durante mucho tiempo y con retrasar la hora a lo mejor de acostarte, pues hay varios factores ahí que van a influir y que nos lo pueden desencadenar, ¿vale? Por lo tanto, ya hemos visto esa base genética y una serie de factores ambientales que nos lo pueden desencadenar. Pero ¿qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que pasa en mi cerebro cuando yo tengo un ataque de migraña? Bueno, pues cuando tenemos un ataque de migraña, lo primero de deciros es que el cerebro en sí no duele, ¿vale? Si nosotros abrimos el cerebro, lo exponemos, lo tocamos, no es doloroso. Nosotros nos duele algo y se activa la migraña porque lo que va a ser exquisitamente dolorosa van a ser las cubiertas del cerebro. Ahí en la imagen de la izquierda pues veis el cráneo que está abierto y hay unas telita, que es lo que se llama la dura madre, que es la que recubre el cerebro. Dentro de esa dura madre, de esa tela, que veis la imagen de la derecha arriba, hay una serie de vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos van a estar rodeadas por unas fibras nerviosas que son ramas del trigémino. Cuando esas fibras nerviosas se activan, van a liberar una serie de productos de inflamación y van a realmente generarnos una meningitis, pero no es una meningitis que sea infecciosa, es una meningitis no infecciosa donde hay una inflamación. El hecho de que el trigémino se active no indica que tenga una neuralgia del trigémino, ¿vale? Ese es el nervio que realmente va a vehiculizar el dolor a nivel de la cabeza, del cráneo, y es el principal cableado que va a estar involucrado en las vías de dolor. Entonces, justo por esa inflamación, pues es muy típico que, por ejemplo, cuando nosotros nos movemos, hacemos algún tipo de movimiento de traqueteo, el dolor aumente o se amplifique, y por eso notamos con mucha frecuencia el dolor como pulsátil. ¿Vale? Entonces, eso es lo que realmente está sucediendo cuando yo estoy teniendo un ataque de migraña. Dicho esto, esta es la misma imagen pero más grande, entonces veis ahí los vasos sanguíneos, la vena que es la azul, la arteria que es la roja y esas fibras negras son las fibras del trigémino. Esas fibras van a mandar información dentro del cerebro y veis ahí multitud de estructuras que son muy complicadas y que no las voy a ir explicando cada una de ellas, pero lo que quiero que sí que entendáis que no es solo un problema del trigémino, sino todo un entramado de núcleos que van a formar una red, que van a estar involucrados en controlar que a mí no me duela la cabeza. O sea, lo normal es que no nos duela. Cuando todas esas estructuras, digamos, se desequilibran, de ahí esa hiperexcitabilidad que nosotros decimos del cerebro, es cuando ese sistema se activa y manda una señal al trigémino para que libere esa serie de productos de inflamación y tenga esa meningitis, ¿vale? Y ahí es cuando me duele la cabeza. Como veis, estoy hablando sobre todo mucho de nervios, los vasos están ahí, pero lo importante para deciros es que la migraña no es un problema vascular, ¿vale? Que eso es una teoría antigua y que hoy en día no se sustenta, vemos que el problema es mucho más complejo, cosa que todos los pacientes que padecen migraña lo saben porque no hemos descubierto todavía la gran cura de la migraña, ¿no? Que es una obviedad y todo es muy complejo. Solo mencionaros también otra de las preguntas muy frecuentes que aparecen en la consulta y es con respecto a los pacientes que tienen migraña con aura. Aproximadamente entre un 15 a un 30% de los pacientes cuando tienen la fase de dolor de cabeza, además, generalmente antes de empezar a tener el dolor, pueden tener una serie de síntomas neurológicos que las primeras veces asustan mucho. Lo más habitual es tener lo que llamamos un aura visual, comenzar a ver una serie de destellos luminosos en el centro del campo de visión que van creciendo y se van extendiendo hacia un lado de su campo de visión. La primera vez que lo tienen a veces creen que les está dando un infarto cerebral. Bueno, pues por la progresión, por una serie de síntomas, nosotros sabemos claramente que no es un infarto cerebral. Y lo que está sucediendo en el cerebro de ese paciente, que es la imagen esa que hay del cerebrillo a la derecha abajo, es una onda que llamamos de depolarización. Es decir, esas neuronas que están en la corteza se van de repente como a descargar. No es una crisis epiléptica, ¿vale? Y lo que hace es que esa neurona, como consecuencia de esa descarga, nos va a dar los destellos luminosos y luego vamos a tener la sensación de que no vemos con claridad. No nos quedamos ciegos, pero sí parece como que tenemos una cortina que no nos deja ver bien. Y eso se va moviendo a lo largo de la corteza cerebral a medida que nosotros vamos viendo cómo esos destellos luminosos van progresando por nuestro campo visual.
es un problema primariamente de la neurona. Nuevamente, no es un problema a nivel de riego sanguíneo, ¿eh? Y es verdad que cuando esa neurona se descarga va a haber una serie de cambios vasculares que van a ir acompañando a esa actividad de la neurona, pero no es un problema primario del vaso, ¿vale? Entonces, cuando tengo un aura, no es porque tenga una isquemia, no es porque tenga un problema de riego vascular, ¿vale? Es un problema benigno, autolimitado, que luego vamos a saber que lo más probable es que venga después un dolor de cabeza. Y hay algunos pacientes, que es la imagen que veis ahí, que también pueden notar con o sin la alteración visual, como una serie de hormigueo en la punta de los dedos que va a ir creciendo por todo el brazo, incluso puede saltar a la cara y a la zona de la lengua, ¿eh? Esto también obviamente asusta, pero esa progresión de los síntomas nos dice que es el aura de la migraña, ¿vale? Hemos visto por qué me duele, esa base genética, hemos visto qué me duele, o sea, qué estructuras están involucradas y lo que está sucediendo en mi cerebro cuando tengo un ataque, y finalmente, bueno, pues vamos a ver por qué se cronifica. Aquí también lo primero es aclarar un concepto, ¿no? Porque muchas veces el paciente cree que por padecer a lo largo de toda su vida con una frecuencia pues, de 3 ataques al año o un ataque al año o 3 al mes durante años, tiene una migraña crónica. Ese no es el concepto médico de migraña crónica, sino que es un paciente que evidentemente suele partir de una situación de tener una migraña de forma episódica, 2 o 3 veces al mes, y que de forma progresiva va aumentando en el número de días que tiene dolor de cabeza, de tal manera que al final vemos que tiene más de la mitad del mes dolor de cabeza, de los cuales en al menos 8 ocasiones el dolor es más intenso, como esa migraña que solía tener pues, años atrás y el resto del tiempo no tenía dolor, ¿vale? Entonces es muy frecuente que para poder identificar un paciente con migraña crónica, si nosotros le hacemos la pregunta rápida en la consulta, ¿cuántos días tiene limpios de dolor? Sin estar pendiente de la cabeza, y cuando vemos que el paciente se lo piensa y dice limpios de dolor, 3, 5, bueno, pues prácticamente es que estamos hablando ya de un paciente de migraña crónica. Y luego ya, claro, nos metemos en preguntar pues, cuántos días el dolor es severo, moderado, leve, que le impide funcionar, y así es como llegamos a ese diagnóstico de migraña crónica. ¿Qué factores van a intervenir en la cronificación o en la transformación que decimos nosotros de migraña episódica a una migraña muy frecuente, también episódica, y finalmente migraña crónica? Porque lo habitual es, como veis en ese gráfico y en ese círculo, es que el cambio sea gradual. Como todo en medicina, puede haber también pacientes que de entrada ya debuten con una migraña crónica, pero no suele ser lo más frecuente, sino que empiecen poco a poco a aumentar en el número de días que tienen dolor, en aumentar en el número de consumo de analgésicos, y cuando van a ver, pues están eso, casi todo el tiempo con un dolor de fondo constante y sobre ese los episodios de dolor más intenso. Hay una serie de factores que nosotros decimos que no son modificables en el perfil de paciente de migraña crónica, y estos datos generalmente vienen de estudios epidemiológicos. Entonces sabemos pues, que es más frecuente en una mujer de raza caucásica, de raza blanca, de una edad media, que, bueno, pues, que tiene un nivel de formativo alto y que a veces se puede asociar con haber tenido algún golpe en la cabeza. Pero eso no significa que haya que dar un golpe en la cabeza para tener una migraña crónica, ¿no? Obviamente. Y luego sí que hay unos factores que llamamos modificables, sobre los que nosotros sí que podemos incidir y hay que detectar en la consulta, porque la disminución de estos factores sí que puede ayudarnos, a veces junto con medicación, a disminuir esa frecuencia en la aparición de la migraña, y por eso podemos revertir a una migraña episódica y, a ser posible, poco frecuente. Y esos factores modificables pues es el sobrepeso, la obesidad, la depresión, los estados de ansiedad son de los factores que más contribuyen a la cronificación de la migraña, el abuso de medicación, el estrés, bueno, que va un poco ligado también a la ansiedad y a la depresión, el abuso de cafeína, el que el paciente también tenga otra serie de problemas como es que ronque, pero sobre todo porque tenga apneas del sueño, que es a veces un marcador de la apnea, no siempre. Y esto, el último punto que pone ahí es la alodinia. A ver, la alodinia no es más que un marcador para nosotros y significa que el sistema está tan activado
que hay una hipersensibilidad a una serie de estímulos externos y muchos de ellos son cutáneos, de tal manera que incluso el paciente dice que me toco la cara o el roce a veces de la ropa me resulta molesta. Nos está indicando toda esta hiperactivación del sistema de dolor, o sea, no es algo que el paciente pueda modificar. Hay muchos más, pero bueno, estos son los principales, ¿no?, que vamos a poder nosotros incidir. Y finalmente, ya la última, bueno, pues un poco recordaros estos tres aspectos que he tocado. Una, que nosotros tenemos migraña por esa gran base genética que heredamos, que puede ser el primero en una familia, que van a existir una serie de factores que van a desencadenar y que nos pueden facilitar algún ataque que igual de otra manera no tendríamos. Que los ataques son la consecuencia de la activación de una red de dolor que es muy, muy compleja, que no es un problema vascular, incluso aunque tengamos el aura de la migraña, y que hay que, aparte de poner medicación en aquellos casos que lo necesiten y que hay que individualizarlo siempre, pues hay que detectar otra serie de factores que, si los controlan, nos puede ayudar a disminuir esa cronificación de la migraña, como es el consumo de analgésicos, las apneas del sueño, la obesidad, el estrés y, sobre todo, y muy importante, la depresión y la ansiedad. Yo creo que esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Margarita Sánchez del Río, por esta presentación, yo creo que estupenda y muy clara, que es lo que pretendíamos en este encuentro también, ¿no? Creo que has tocado todos los aspectos y, para centrar el tema, fabulosa. Enhorabuena. Muchas gracias. Nos están llegando ya muchas preguntas, según te iban escuchando, la gente se va animando a preguntar. Muchas eran sobre las causas de la cronificación, que acabas de comentarlas también, ¿no? De cómo identificar que una migraña se está haciendo crónica. También has comentado en tu presentación los días de dolor, lo que se refiere, ¿no?, cuando el paciente llega a la consulta. Ese tipo de cosas, que yo creo que eso ha quedado muy claro. Sí. Y eran preguntas que nos estaban preguntando. Para mí es fundamental que el paciente, cuando va dándose cuenta que va consumiendo más analgésicos, que tiene más días con dolor, que lo empiece a apuntar, que haga un calendario. Porque luego muchas veces cuando viene a la consulta no se acuerdan, empezamos a bombardear, pero ¿cuántos días? Luego nos damos cuenta que a veces hay una cosa es lo que dicen y luego lo que se apunta en los meses siguientes, ¿no? O cuando empiezas un tratamiento preventivo te dicen, pero si es que estoy peor. No, no es que estés peor, es que ahora lo estás apuntando y antes no lo hacías. Y entonces te parece que estás peor y realmente esa es tu línea de base de la que partimos, ¿no? Bueno, es un consejo práctico y de buenas prácticas para ir a la consulta. Muy bien.